Bueno, pues con muchas ganas de que llegue ya el partido de mañana, porque después de una derrota siempre intentas, eh, no sé si decir reivindicarte o limpiar la imagen anterior. El partido del Barça lo único que nos ha valido es para aprender, para prepararnos, saber que tenemos que prepararnos mejor. Y viene un rival de la entidad como es el Levante, con ese plantillón que tiene, con ese presupuesto y sobre todo con unas jugadoras que ahí están también sus números que van consiguiendo esos resultados, y nosotros sabemos que jugamos en casa y que tenemos que dar ese pasito adelante que siempre reclamamos para colocarnos en puestos donde debemos de estar. Sobre todo porque sabemos y tenemos esa responsabilidad de que no conseguir el resultado que queremos nos alejaría demasiado de esos puestos y sería una situación un poco más difícil para conseguir esas plazas que buscamos. Por contra, el recuperar esa identidad propia que sí tenemos, recuperar esa identidad con la que hemos ido encadenando resultados positivos, es muy importante para nosotros y es lo que hemos ido trabajando durante esta semana para poder reengancharnos otra vez a esos puestos y sobre todo en ese objetivo común que tenemos de ser cada día mejores. No creo que tenga nada que ver el partido de aquel entonces con este. En aquel entonces teníamos una plaga de bajas. Esta vez volvemos a perder a jugadoras importantes como Unzúe y todavía a Marta, que no hemos sido capaces de recuperarla. Pero bueno, en eso consiste también, en reinventarnos, el sacar lo mejor de cada una por contra otras jugadoras aprovechar esas oportunidades que les permite seguir progresando. Bueno, pues en cuanto a ese resumen de la primera vuelta, pues sí decir que empezamos de una manera donde, claro, estábamos muy lejos de todo lo que pretendíamos y poco a poco el equipo fue encontrando ese punto donde íbamos consiguiendo los resultados, donde íbamos encontrándonos comportamientos que nos hacían mejores y hemos acabado totalmente de menos a más, y lo que intentamos en esta segunda vuelta es mejorar sobre todo los números, los rendimientos, la imagen y el posicionarnos en una situación mejor en la tabla. Del Levante sobre todo destacamos esa movilidad que tiene por dentro, la velocidad que tiene por fuera, su capacidad goleadora, porque a pesar de que no lleven un número muy destacado de goles, sí generan muchas situaciones de gol, tiene profundidad en el banquillo. Ya nos pasó en la primera vuelta de que íbamos 0-0, hicieron los cambios y decantaron la balanza a la gente que entró. Bueno, pues intentaremos arrebatarles esa forma de jugar suya, y sobre todo lo que pretendemos es imponernos, saber que estamos en Lezama y eso tiene que ser importante para todos nosotros y hacer que lo sientan de verdad. Es evidente, pero también pienso por otro lado y creo que también tenemos que mostrar cosas para atraer al público, tenemos que mostrar cosas para atraer a la gente y eso es uno de los objetivos que nos hemos planteado este año. En esa situación de transmitir, de que la gente nos valore por todo lo que hacemos, y estoy seguro que en ese camino atraeremos a mucha más gente de la que está viniendo hasta ahora. Ojalá que mañana también haya esa buena entrada. Es obvio que no como en San Mamés, pero sí que tanto aquí en Lezama podamos atraer más gente para que cuando vayamos a San Mamés estemos más preparados.